Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Bernie Sanders sugiere que Israel mató a más de 10.000 civiles en la guerra de Gaza de 2014. El gobierno estadounidense quiere alejar a su misión de control en el Sinaí de la zona con mayor presencia de Daesh. El soldado israelí que dio el tiro de gracia al terrorista herido presta testimonio en la corte militar. Y Daesh se siente acorralado en Siria y utiliza armas químicas. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel, como siempre, con noticias culturales, pero empezamos hablando del aspirante a la presidencia norteamericana por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, que sugirió que Israel mató a más de 10.000 civiles palestinos en Gaza durante la guerra del verano de 2014, amplificando enormemente incluso los propios números de Hamás, y alegó que las altas cifras de muertes se debieron al indiscriminado accionar militar israelí durante la conflagración. Las autoridades sanitarias de Hamás en Gaza dijeron en su momento que el número de muertos civiles fue alrededor de un séptimo de la cifra barajada por Sanders. Para Israel, la cifra es aún más baja. En una entrevista ofrecida al New York Daily News, el senador del estado de Vermont reconoció que no recordaba las cifras exactas de memoria, pero 2 veces indicó que creía que la cifra de muertos civiles palestinos superaba los 10.000 y condenó a Israel por lo que consideró como su uso desproporcionado de la fuerza. En el pasado, Sanders condenó a Hamás por el lanzamiento de cohetes contra zonas civiles israelíes y la construcción de túneles que penetran en el territorio de Israel, y ha calificado a Hamás y a Hezbollah de terroristas y declaró: he vivido en Israel, tengo familia en Israel, creo un 100% no solo en el derecho de Israel a existir, sino también en el derecho a existir en paz y seguridad sin tener que enfrentar ataques terroristas. Ya, eso es lo que cree Bernie Sanders, pero yo creo que Bernie Sanders no está en condiciones. Porque en la entrevista no es que tuvo un lapsus, que alguien puede decir 2.000 en vez de 2 millones o que se le escape. Y para eso pues tenemos mucha experiencia en España con los jefes de gobierno que dicen ese tipo de historias. Pero otra cosa es que el periodista le dijo 10.000, creo que se ha pasado con la cifra. Y dice, bueno, no tengo la cifra exacta, no recuerdo la cifra exacta, pero sí recuerdo que eran más de 10.000. Ponerse y basar en esa cifra, porque no es el tema de hablar de cifras porque sí, sino que basar en esa cifra el uso desproporcionado de la fuerza del ejército de Israel. Entonces queda totalmente en ridículo y descolgado de la realidad. Y yo, si fuera un ciudadano americano, pues tendría bastante miedo de que este señor, con todo lo que conoce Israel, apoye a Israel y todo lo que sea, pues llegue a presidente simplemente porque en un momento dado puede confundir la realidad con los recuerdos de la realidad. Yo creo que ha sido un detalle que va a costarle muy caro en su debate con la candidata Hillary Clinton. Y si en el partido demócrata quedara Clinton, pues en el lado republicano ya sabemos el debate que hay en torno al candidato Trump, aunque ahora, hoy parece que en algún estado el candidato Ted Cruz ha logrado superarlo, porque si al final entre Sanders y Donald Trump le están pavimentando, como se dice, el camino a Hillary Clinton, no necesariamente por méritos propios, sino por la incompetencia de las alternativas que hay en Estados Unidos. Seguimos. La administración Obama está considerando desplazar más al sur sus tropas de la península del Sinaí, en parte debido a la creciente amenaza del Daesh y de otros grupos yihadistas. Esa posibilidad está siendo discutida con Egipto e Israel, que firmaron un tratado de paz en 1979, cuyo cumplimiento es monitorizado por un contingente de unos 700 efectivos estadounidenses. El portavoz del Pentágono señaló: seguimos plenamente comprometidos con el objetivo de la misión y con el mantenimiento del tratado de paz entre Israel y Egipto.
Sí, recordemos que en 1979 el presidente Anwar el-Sadat, el presidente egipcio, firmó un pacto con el entonces primer ministro Menachem Begin de Israel, por el cual Israel devolvió los territorios que había ocupado y que pertenecían a Egipto. Alguna vez hablamos de este tema, Jordi, que son territorios ocupados, por ejemplo, los Altos del Golán que pertenecían a Siria y que en este momento controla Israel. Ahora, si hablamos de territorios ocupados, tanto la Franja de Gaza como lo que se llama Cisjordania nunca formaron parte ni de Jordania ni de Egipto, sino que fueron conquistados en la guerra del 49 y luego reconquistados en la guerra del 67, con lo cual el estatus, digamos, jurídico es totalmente distinto. Por eso Israel devolvió la península del Sinaí, que es un territorio mucho más grande que todos los otros territorios de los que hemos hablado juntos, incluso tuvo que desmantelar muchas bases militares, había puertos, había instalaciones aéreas, había aeropuertos, y todo eso fue cedido. Y el garante de este acuerdo de paz fue Estados Unidos, que puso allí una misión que no es como las de Naciones Unidas, que suele haber de UNIFIL o otras similares para separar dos ejércitos que pueden llegar a enfrentarse por unos territorios. No, en el caso de Egipto e Israel es simplemente para que se cumplan lo pactado en el tratado, es que la península del Sinaí es una zona desmilitarizada o con bajo nivel de militarización, tanto por parte de Egipto como que Israel no puede cruzar la frontera, etcétera, etcétera. Todo eso, casi 40 años después, evidentemente no ese es el problema. El problema no es entre Egipto e Israel, sino que en el norte del Sinaí, en la parte más cercana a la Franja de Gaza, que es justamente donde estaba el cuartel general de esta misión de observación, pues es donde más atentados yihadistas en nombre de Daesh se están cometiendo. Y por lo tanto, pues un poco de forma muy discreta, pues se están valorando la posibilidad de trasladar a esta misión a un sitio mucho más al sur, más alejado de esta zona de conflicto, con lo cual también su valor de observación sería mucho más limitado porque estarían muy alejados de la frontera. Entonces, la pregunta es, bueno, no sé exactamente, no recuerdo los términos de cuántos años iba a mantenerse esta misión de observación y si se puede trazar de otra manera, pero en este momento ellos, que no son, como digo, una misión militar, sino de observadores, pues en qué medida tiene sentido mantenerla en un sitio donde el peligro es otro. Seguimos. Una corte militar escuchó por primera vez el testimonio del soldado que le dio el tiro de gracia a un terrorista palestino herido en Hebrón, en el juicio por homicidio por el que se lo está procesando. El abogado defensor presentó el testimonio a favor del soldado, que permanece bajo arresto en su base. El soldado, cuyo nombre permanece bajo el secreto de sumario, reiteró su alegato de que disparó al terrorista porque temía que llevara una bomba escondida bajo su abrigo. Sin embargo, los fiscales argumentan que el terrorista no significaba una amenaza, habiendo recibido disparos que lo hirieron gravemente tras haber apuñalado a otro soldado, y que el acusado simplemente le disparó para confirmar su muerte, en contra de las reglas del ejército. En el vídeo de la acción puede verse al terrorista moviéndose antes de que el soldado le apuntara y le disparara en la cabeza. Si él hubiese tenido un cinturón explosivo, estaría en una tumba, no en el tribunal, subrayó el soldado. Si hubiera disparado a su mano o su cuerpo, el cinturón explosivo podría haberse activado. Sí, todo lo que dice el soldado, bueno, en realidad lo que dice el representante del soldado, porque el soldado de momento no se ha presentado en persona, está en arresto en su base. Como comentábamos, no es que esté libre en su casa, pero no está en una prisión militar, sino que está dentro de una base militar, con lo cual tiene solamente cierta libertad de movimiento, se puede mover por la base, pero no salir de ella, ¿no? Y el que habla en su nombre es el abogado defensor, que es un abogado militar también. Y lo que dice tampoco está tan lejos de la realidad. Lo que pasa que lo que va a primar aquí, creo yo,
que son las reglas del ejército. Las reglas del ejército es que esto de confirmar la muerte, este término, es totalmente ajeno a los preceptos básicos y morales del ejército de Israel, a pesar de que en la fantasía popular antisemita, digamos, Israel o el soldado israelí es un ser infernal y vengativo y que solamente quiere matar gente, y si son niños palestinos mejor, y si no cualquier otra cosa que se mueva. En este caso, pues la cosa que se movía, por ponerlo entre comillas, no era una cosa, era un terrorista que ya había herido a un compañero de este señor, este soldado es un paramédico, ya había atendido al soldado herido, tenía las manos ensangrentadas de las heridas que le había provocado, y vio que este terrorista, que había sido reducido, pero no muerto, o sea que le habían, digamos, disparado y estaba tirado, pues ya no estaba tan inmóvil, se movía y podría haber llegado a activar un cinturón de seguridad si lo hubiera tenido. La pregunta es, y otra vez, esto es lo que va a hacer su condena, creo yo, es que los que le dispararon al terrorista y que declararon que estaba neutralizado, también tenían la obligación, y así lo hicieron, de revisar de que no llevara más armas ni explosivos encima. Y el poner en duda eso, ese tipo de actuación, y por si acaso, pues en este caso matando a alguien, pues va a ser algo que va a ser muy difícil que logre salir indemne este soldado como una actuación lógica y aceptada por el ejército de Israel. Otra cosa es que la condena efectiva a la que sea sometido pues sea revisada o se contemple las situaciones de estrés a las que están sometidos los soldados que hacen estas labores de vigilancia y que en cualquier momento pueden ser acuchillados o muertos o disparados o atropellados. Tras las pérdidas en la última semana de Palmira y otras localidades sirias, el grupo yihadista Daesh mantiene Raqqa y Deir ez-Zor con todos los medios a su alcance y, según algunas fuentes, emplearon cohetes con gas mostaza para atacar un aeropuerto militar cercano a la frontera con Irak, en la que Daesh mantiene cercados a cientos de miles de civiles. Milicianos kurdos ya acusaron en julio a Daesh de bombardearles con morteros tóxicos en la localidad de Mahmur, al norte de Irak. Un mes más tarde tuvo lugar un nuevo ataque con gas mostaza en la ciudad de Marea, en la provincia de Alepo, aunque no quedó clara la autoría. Bueno, y todo esto me recuerda una cosa, ¿sabes qué, Jordi? El premio Nobel de la Paz de hace 2 años, que se lo dieron a la Organización de Naciones Unidas que se ocupa del desarme de armas químicas. Pues me parece que tan bien no han hecho su trabajo. Fíjate tú por dónde, porque no solamente que ahora Daesh es evidente que está usándolas, que de algún modo tuvo que haberlas obtenido, porque el gas mostaza no se vende en el supermercado, ¿no? Hay que tener unas ciertas instalaciones, hay que tener unos ciertos materiales y unos ciertos elementos para fabricarlo, que si se hubiera dado un desarme químico como el que aseguró esta agencia, pues no sucedería esto. Y tampoco se tendría la duda de lo que pasó en agosto del año pasado, cuando se atacó a la ciudad de Marea y en la que no se sabe si fueron los de Daesh o los del ejército presidencial. Con lo cual, yo ya, ¿qué quieres que te diga? Yo me alegro mucho y felicito cuando dan los premios Nobel de Química, de Física, de Medicina y de cualquier cosa científica, pero hay 2 premios Nobel que a mí siempre me han olido a cuestiones políticas totalmente inconcebibles, que son el Premio Nobel de la Paz y el de Literatura, que tampoco siempre va. Si no, fijémonos en la última premio Nobel de Literatura, que nadie la ha leído y ahora recién empiezan a publicar algún libro de ella, porque es una periodista rusa que seguramente habría que compensar a Putin por algún favor de la academia al ejército ruso para entender
por qué se otorgan de esa manera. Pero volviendo al tema, ayer hablábamos de que Mustafa Setmarian, sirio con ciudadanía, pasaporte español, que todavía lo tiene, no sé si lo habrá renovado últimamente, pero tenerlo lo tiene porque nadie ha decidido retirarle la nacionalidad. 40 años después del atentado el primer atentado yihadista en España, que lo repetimos, que el yihadismo aquí no empezó la semana pasada y no empezó el 11M, empezó hace más de 40 años en el restaurante El Descanso. Lo llevó a cabo Setmarian, contamos sus vicisitudes vitales, divulgando la palabra del mal, de alguna manera, por todo el mundo, llevando el terror allí donde iba, y que ahora parece se va a hacer cargo de las operaciones militares de Daesh, puede ser que en Siria o incluso en Europa. Pero lo que sí se sabe es que cuando fueron al ataque a las Torres Gemelas, él se quejó de que si lo hubieran consultado, hubiera llevado a bordo de los aviones material tóxico, material químico tóxico para provocar mayor impacto y mayor dolor allí donde explotaran los aviones. Pues sí, fíjate, si Daesh ha hecho esto en estas últimas semanas, bombardeos con gas mostaza, pues en cuanto Setmarian se organiza un poquito, pues vamos a tener de este tipo de ataques todos los días, no solamente en Siria, no solamente en Irak, sino también aquí en casa, porque incluso aquí en Europa es mucho más fácil la fabricación de estas bombas químicas que no requieren grandes medios y que dentro de poco las redes sociales como YouTube o Facebook o Google divulgarán de forma gratuita y siempre más atento a su clientela que a los pedidos de la justicia de cualquier país del mundo para impedirlo. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora Raquel con noticias culturales. Bueno, ya estamos en el espacio cultural, como siempre con Raquel. Ayer nos trajo sobre todo actividades, agenda. Hoy agenda, noticias, un poco de todo. Un poquito de todo, Jordi. Comenzamos con una gran noticia porque el presidente Reuven Rivlin, el presidente de Israel, y el primer ministro Benjamin Netanyahu han puesto lo que será la primera piedra, bueno, lo que ya es la primera piedra de lo que será la nueva Biblioteca Nacional de Israel. Qué bonito, siempre muy bonito ver ahí cómo van y ponen la primera piedra. Y fíjate qué declaraciones, que luego no Jordi. Es estructural, siempre se queda ahí de adorno. Ha dicho Rivlin, es un motivo de celebración para todos los amantes de los libros y para el pueblo del libro. Durante la ceremonia en la que también participaron los dos principales donantes, queremos decirlo porque los que donan para la cultura se merecen ser recordados, el británico Lord Rothschild y el estadounidense David Gottesman. Lord Rothschild, de la familia Rothschild. De los Rothschild de toda la vida. De los Rothschild de toda la vida, ¿no? de los británicos, Jordi. Bueno, la biblioteca tendrá una superficie de 45.000 metros cuadrados con 6 plantas subterráneas. Se trasladará así desde su ubicación actual dentro de uno de los campos en la Universidad Hebrea de Jerusalén a la llamada Colina del Gobierno y estará situado, y este es un elemento simbólico que dice mucho de cómo es Israel, entre las sedes de los 3 poderes del Estado. Aquí, continuó Rivlin, frente al lugar de los 3 poderes del Estado colocamos hoy la piedra fundamental de nuestra cultura nacional, recordando que el proyecto político sionista, pues siempre ha estado estrechamente ligado con el renacimiento y el establecimiento de la cultura judía. La obra va a ser firmada por dos despachos, iba a decir, no te sale la palabra. No me sale la palabra, pero me va a salir. Los 2 bufetes de no, arquitectos. No, bufetes no son. 2 estudios de arquitectura. Estudios. Bufetes son de abogados. Sí, el de Herzog and de Meron y la israelí Amir Mann deberá estar listo, como les hemos dicho, en 2020 y tendrá el libro como epicentro del diseño. Además, se aleja un poco de la austeridad de la actual Biblioteca Nacional Israelí y pretende ser una serie de eventos culturales, públicos, de encuentros para jóvenes y mayores y sobre todo un nuevo foco de cultura y, como siempre, claro, conectado con las plataformas digitales y de alguna manera actualizando lo que ahora es la Biblioteca Nacional, en la que ahora mismo
Se cuenta con 5 millones de libros y documentos particularmente centrados en la historia del pueblo judío, la tierra de Israel y el moderno Estado de Israel. La Biblioteca Nacional de Israel fue fundada en 1892 por la organización Bnei Brit, aunque poco después pasó al control del movimiento sionista dentro de un proceso del resurgimiento del hebreo como nueva lengua franca del pueblo judío. Así que tendremos que esperar unos añitos, no muchos, 4, para disfrutar de estas 6 plantas subterráneas, de estos 45.000 metros cuadrados dedicados por el pueblo del libro al libro. Pues nada, los ancianos en Israel tienen 4 años para ver obras, pueden ponerse ahí al lado de la valla. No sé si en Israel se estila tanto como en España esa Creo que no, práctica. Pero son eternas las obras como aquí. Sí. O sea pero que a lo mejor tiene 2020, un límite temporal. Vamos 2022, a poner 2022. Sí. Eso suele pasar. Salvo en China, donde recuerdo que cuando hicieron una monumental presa, la presa de las 3 gargantas, y terminaron 5 años antes de lo previsto. Pero bueno, ya sabemos que la cultura china pues tiene esos temas. Bueno, ¿seguimos en Israel, Raquel? No, seguimos, pero seguimos hablando de judíos, por supuesto. Bien. En este caso, un libro que nos conecta con la Shoah. De nuevo es la editorial Acantilado, que tiene protagonismo en el programa de hoy, porque hablamos con el traductor del Premio Nobel de 2002, recientemente fallecido, Imre Kertész, y con Adam Kovačić, y él nos habla de la figura del Premio Nobel y que era su traductor. Que era su España, traductor, ¿no? y su amigo. Les recomendamos que oigan la entrevista porque es realmente emotiva. Bueno, pues es un libro, La última posada, el libro del que hablamos con el traductor de Imre Kertész, pero también Acantilado nos trae La última hermana, firmado por el Premio Cervantes y el Premio Nacional de Literatura chileno Jorge Edwards. Ya teníamos noticia de este libro, de hecho ya hemos empezado a contactar con Jorge Edwards, él nos remitió a la publicación de La última hermana para entrevistarle y ya está aquí el libro. Nos habla de la historia de su tía María, una mujer de origen chileno, sofisticada, alegre y superficial, que asiste atónita a la ocupación alemana nazi de París, que trunca para siempre su vida hasta entonces despreocupada e intrascendente. Al conocer la persecución a la que someten los nazis al pueblo judío y sin pensar en las consecuencias, por el simple impulso de ayudar, decide colaborar con la resistencia, salvando a los hijos de mujeres judías sentenciadas a muerte en los campos de exterminio. Está basada en la historia de la tía de Jorge Edwards, como les decimos, y bueno, intentaremos lo antes posible hablar con su autor de este libro, La última hermana, y de la figura de su tía María. Pues sí, a ver si conseguimos hablar con Jorge Edwards. Y bueno, pues tienen un libro que tienen, la verdad, pues todos los elementos de convertirse también en un digamos, bombazo editorial, ¿no? Desde luego. Vamos a ver qué pasa. Y terminamos, Jordi, recomendándoles pues las conferencias que Federica Palomero está ofreciendo todos los sábados de abril en el marco de las 9º jornadas de la Judería de Segovia. En este caso, Federica Palomero nos va a hablar el sábado 9 de Chagall y Rothko y el sábado 16 de Boltanski. También tenemos grabada una entrevista con Palomero que les ofreceremos en estos días, en la que hace un repaso por todos estos artistas judíos en las vanguardias que han ocupado sus conferencias, de las que les hemos venido hablando aquí en Radio Sefarad. Por cierto, que ya que mencionamos a Chagall y que les venimos hablando de Chagall, Divino y Humano, en la Fundación Canal, esta exposición, una de las más importantes de este año, tenemos la buena noticia de que se prorroga hasta el 24 de abril. Terminaba el 10, bueno, pues se ha prorrogado unos días más. Así que aún están a tiempo de disfrutarlas si todavía no han podido hacerlo. Pues sí, eso demuestra que ha tenido éxito. Raquel, muchas gracias. A ti, Nos Jordi. vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.